Desde nuestro programa estamos, como ya saben, muy pendientes de todos los actos en torno a este evento, el de los bicentenarios de las independencias americanas, y que es una conmemoración que se refleja también en un buen número de libros que vuelven a estudiar este periodo, aportando nuevos enfoques y visiones. Uno de estos libros que acaba de aparecer aquí en España es Naciones Rebeldes, las revoluciones de independencia latinoamericanas, editado por Taurus y escrito por el español Manuel Lucena Giraldo, doctor en Historia de América, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor visitante de la Universidad de Harvard e investigador visitante también en países como Venezuela y México. Entre sus últimas publicaciones destacan Premoniciones de la Independencia de Iberoamérica y A los Cuatro Vientos, por ejemplo. Las ciudades en la América hispánica. Nosotros le hemos preguntado, hemos hablado con él, qué novedades aporta este último libro, Naciones Rebeldes, que ha sido elegido uno de los mejores de 2009 por The Times Literary Supplement. Pues yo creo que en Naciones de Rebeldes lo que intento ante todo es recuperar la importancia de lo político y lo cultural a la hora de pensar en lo que ocurrió hace 200 años y de cómo fue el proceso de ruptura del Imperio Español desde el centro hacia la periferia a partir de 1810. Y el libro tiene una serie de ejes de interpretación que yo creo que son la novedad que aporta el libro, que tienen que ver, muy en resumido, las siguientes ideas. La primera, que las reformas borbónicas y las independencias no están vinculadas. El criollismo nos ha contado que los españoles eran malísimos, que los criollos americanos eran buenísimos y que por eso se produjo la independencia. Pues no es verdad. O sea, en la segunda mitad del siglo XVIII la América española creció mucho y los criollos, como es lógico, aprovecharon muy bien las oportunidades que tuvieron. El segundo punto fundamental tiene que ver con cómo se pone en marcha el proceso de las independencias latinoamericanas. No es por una teleología criolla o por un impulso divino repentino. Se ponen en marcha porque en 1810 el último reducto de resistencia de los españoles patriotas frente a Napoleón va a caer. Cádiz se espera que caiga de un día para otro y los españoles americanos se sublevan contra la idea de formar parte del imperio napoleónico francés, se levantan y organizan juntas que declaran su fidelidad a Fernando VII, pero que básicamente lo que proclaman es que ellos no van a ser parte, no van a ser colonia francesa y no van a ser parte del imperio napoleónico. El tercer punto tiene que ver con qué es lo que entonces genera las independencias realmente. Es bastante claro que es el absolutismo fernandino a partir de 1814-15 lo que crea el espacio político en las Américas para que los patriotas americanos ganen la independencia. En ese sentido se sublevan los españoles americanos fundamentalmente contra esa España reconstituida, anticonstitucionalista, que relega la Constitución de Cádiz, que quiere reimplantar la Inquisición y cosas tan absurdas de manera contemporánea, y en ese sentido es el liberalismo lo que funda las independencias latinoamericanas. Y el último punto tendría que ver con que los últimos 200 años han sido una historia, nos han dado una historia no de fracasos sino de éxitos, de búsqueda democrática, de continuidad institucional, y en cualquier caso constituyen mucho más una historia de éxito que de fracaso. ¿Qué tópicos en este sentido habría que desmontar de estos 200 años de historia? Y también son tópicos, digamos, cada país latinoamericano tiene su tópico, o hay unos tópicos que se comparten o tópicos nacionales. Pues yo diría que con un poco de sensatez hay muchas cosas parecidas en un venezolano y un colombiano, un argentino y un chileno, un boliviano y un peruano, y entre sí, y con los españoles en parte importante. ¿Qué diferencias? Yo creo que ese es el balance fundamental del libro. Todos venimos de una estructura que es la de un imperio español, que era una monarquía atlántica, que una monarquía que unía lo africano, lo europeo y lo americano, y ese mestizaje nos hizo muy comunes y nos dio una lengua común y nos dio un estilo de vida común, eso que llaman por ahí en las televisiones globales el ser latino, el ser hispano, ¿no? A partir de la experiencia reciente de Estados Unidos.
nos parecemos mucho más que lo que nos diferencia, y el libro, yo creo que por encima de los esencialismos nacionalistas o de los ismos varios, incluiríamos aquí junto al criollismo el indigenismo, por ejemplo. Bueno, frente a eso, nuestra experiencia histórica es la que llevamos muchas relaciones de semejanza, de amor, de continuidad dentro de nosotros, mucho más eso que las diferencias y el resentimiento. ¿Y qué deberíamos hacer o para qué debería servir una conmemoración como esta? En una entrevista reciente, un antropólogo de Jamaica le preguntaron en Londres cuál era la causa de que el carnaval de Notting Hill Gate, que se celebra todos los veranos, se hubiera convertido en la fiesta de Londres. Y él respondió con una inteligencia increíble que era la única fiesta que había en Londres que celebraba el futuro y no el pasado. Querría pensar que el bicentenario debe servir, tiene que servir para celebrar el futuro y no el pasado, para que los siguientes 200 años sean mejores, haya más estabilidad, más respeto por los derechos humanos, para que haya mejor distribución del ingreso y para que haya más normalidad y menos anomalía, en el sentido en que las sociedades civiles, las potentes sociedades civiles latinoamericanas y también la española, tengan un lugar predominante y que la democracia, en el sentido cualitativo del término, sea la conducción determinante de la historia, para que los 200 años que vienen sean mejores todavía. ¿Y a qué cree o a qué atribuye el que haya ese desconocimiento, tanto de España hacia Latinoamérica, incluso de los mismos países latinoamericanos entre sí, a la hora de conocer pues cosas como la que usted ha reunido en este libro? Bueno, la pedagogía del nacionalismo, de los nacionalismos, es una pedagogía a la inversa porque inventa diferencias donde no existen, ¿no? Si, por ejemplo, ponderamos que colombianos y venezolanos se parecen mucho más que lo que los diferencia, ¿qué es lo que nos va a definir? Las industrias culturales y ciertas élites políticas y culturales que viven fenomenalmente bien de explotar esas diferencias, esos rencores y esos resentimientos, no tendrían entonces esas posiciones de poder. En ese sentido, creo que el origen básicamente tiene que ver con esa pedagogía decimonónica nacionalista basada en el rencor y el resentimiento, en los nacionalismos que siempre se fundamentan en inventar diferencias donde no existen, porque eso justificaría deudas históricas y cosas de esas. Al final eso va a que hay fracciones de élites que quieren ganar la partida por la mano no de la política normalizada y democrática, sino del más brutal populismo. Creo que esa es la razón y, por supuesto, forma parte de un paradigma de hacer política que ya va siendo hora de que dejemos detrás, porque no sirve para nada en un mundo global. Y desde el punto de vista de los historiadores, tanto de un lado como del otro, del Atlántico, ¿hay consenso? ¿Se ha llegado, bueno, una mirada o por lo menos un estudio de la historia, un punto de vista más o menos común, a pesar de que haya diferencias? Si hablamos de historiadores profesionales que tienen conciencia de la importancia de la historia para aportar complejidad, desde luego que hay consensos y la aportación de los historiadores latinoamericanos recientemente, en los últimos 20 años, ha sido muy importante. Tenemos esos consensos y yo creo que el libro Naciones de Rebeldes refleja en buena parte esos consensos. Desgraciadamente, desde ciertos sectores políticos o los medios de comunicación no se lee a los historiadores y se repiten tópicos o latiguillos o digamos frases hechas de algunos líderes políticos. Bueno, hemos hecho nuestro trabajo. Si se ponen a leer un poco, sin duda van a encontrar todas esas visiones renovadas de lo que pasó hace 200 años. Me refiero también, por ejemplo, bueno, es conocida la postura, por ejemplo, historiográfica que ha sido defendida en México, ¿no?, durante mucho tiempo, aunque últimamente, en los últimos años, parece también que eso está cambiando, ¿no? Hay un acercamiento. Bueno, yo creo que México ha recuperado en las últimas décadas la importancia crucial del virreinato de la Nueva España y de la experiencia colonial mexicana dentro del Imperio Español como parte de la historia nacional. Esto era inimaginable hace 50 años. La Revolución Mexicana potencia el indigenismo, un indigenismo criollista e inventado, por supuesto, y denigra lo español como negativo a la hora de fundar ese nuevo nacionalismo mexicano postrevolucionario. Los historiadores mexicanos, también los antropólogos y procedentes de otras disciplinas, han hecho un trabajo formidable a la hora de replantear la centralidad del virreinato de Nueva España
España como centro del mundo entre los siglos XVI y el siglo XVIII, y eso ya se ha normalizado en buena parte en México y se seguirá normalizando, porque si hay que pensar en una edad de oro de la historia de México, sin duda es la etapa colonial. ¿Y cómo cree que está calando o si está llegando esa conmemoración de los bicentenarios en cada uno de los respectivos países, incluido España? ¿Cómo se está viviendo? Lamentablemente es muy poco lo que puedo decir en el sentido de que tengo alguna experiencia de casos concretos. Por manifestar dos casos opuestos. En Colombia hay un formidable trabajo de recuperación de la historia nacional, de llevar la historia a pueblos y a ciudades pequeñas y no solo a capitales, de hacer una historia, un relato de nación que sea multiforme, que incluya a las minorías que han estado marginadas del relato de nación, a los indígenas, a los descendientes, a los afrodescendientes, y desde luego está siendo una muy interesante plataforma para repensar la Colombia del futuro. El caso opuesto quizá es el de España, en el que más allá de la existencia de unos entramados institucionales conmemorativos, parece haber un cierto temor desde instancias diversas a afrontar la cuestión obvia de el origen histórico de la experiencia imperial, no solo española sino europea. Por supuesto que los europeos hemos tenido imperios, pero también han tenido imperios en Asia, en África y en cualquier otro lugar, y eso forma parte de la historia de la que venimos y por lo tanto del presente en el que estamos situados. Valdría mucho la pena pensar en esos términos de presente, de complejidad y de recuperación de lo histórico para entender lo que somos y poder elaborar estrategias de futuro mucho más depuradas y no meter la carpeta que parece que quema debajo de la mesa y no hablar de lo que pasó hace 200 años y no hablar del bicentenario. Creo que es un grave error y merecemos un debate público y una conversación sobre el bicentenario. En Naciones de Rebeldes, yo vuelvo al título. No sé si es por qué ha escogido este título, porque luego leyendo el libro, por lo menos por lo que cuenta, no están Naciones de Rebeldes, sino hay otro pozo distinto, ¿no? En lo que dice esta obra. El término es un término contemporáneo de 1820 en que se habla de las naciones de rebeldes que se han establecido donde antes estaba la América española. Las naciones de rebeldes en ese momento son las de los españoles americanos, los criollos que desde 1810 en adelante han logrado la independencia. Pero la rebeldía frente al despotismo, el ansia de libertad, la lucha contra los gobiernos despóticos, la libertad original del mundo americano forma parte, por supuesto, de las ideologías tradicionales que fundan los reinos de Indias en el siglo XVI. Y en ese sentido, primero es una expresión contemporánea y segundo, la idea de el derecho a la libertad. Me parece que es algo que merecía mucho la pena ser rescatado como marco general de la reflexión que propone el libro. Uno de los mejores libros del año, según el Times Literary Supplement, eso cuando usted lo lee, que bueno, eso es un máximo honor para un autor que el Times Literary Supplement, que es la más importante revista literaria británica y del mundo angloamericano, haya considerado un libro publicado en español entre los libros del año en historia. Había 5 o 6 libros, por cierto, el libro de Cercas estaba también ahí. Habla del nivel, no personal ni mucho menos, sino de la historiografía española y latinoamericana también, y cómo desde los ámbitos de la cultura anglófona reconocen el trabajo que hacemos los historiadores, y eso es muy importante, ese reconocimiento. En ese sentido también se ha aprovechado esta conmemoración, esta fecha, están saliendo otros libros también que miran hacia esas independencias americanas. ¿Se comparte un pensamiento común o no sé si hay desde ese pensamiento historiográfico hay convergencia y puntos distintos? Pues creo que hay un consenso en que lo político y lo cultural y no lo mecánico, económico, social debe estar en el centro del esquema. Yo creo que otras aportaciones de colegas creo que apuntan en esa dirección, la recuperación de lo simbólico, la recuperación del lenguaje político, el no relegamiento de esos factores que hace 30 años estaban completamente olvidados, ¿no? En esta narración determinista, mesiánica, repetitiva del centro, de la periferia, del agravio, del rencor. Todo eso ya
simplemente nos sirve para explicar lo que pasó hace 200 años, que fue muy complejo, y creo que esa es un poco la línea del futuro, ¿no? La de lo político, lo cultural y lo simbólico para entender la complejidad de lo que ocurrió. Y en ese sentido, ¿qué papel jugaron los libertadores en tan conocidos? Porque hasta también la historia hasta ahora se ha estudiado mucho o fijándose en esas figuras no principales. Pues yo creo que debe ser muchísimo menor. Yo creo que la historia basada en grandes figuras es una cosa poco desarrollada y poco madura, ¿no? Naciones de Rebeldes habla de las sociedades de la América española de entonces y de las sociedades latinoamericanas actuales y de la España actual. No es una historieta de próceres que se equivocan o que aciertan. Los próceres se equivocan o aciertan en función de las sociedades en las cuales viven y en las cuales integran su existencia cotidiana. Tampoco es una historia de ganadores y perdedores. Yo creo que es la historia de la complejidad de unas sociedades atlánticas como las latinoamericanas. En ese sentido, el papel de los próceres, yo creo que en las décadas venideras va a verse reducido, excepto donde hablamos de religión, que es otra cosa distinta. El culto de Bolívar, por ejemplo, sustituye otros procesos políticos institucionales y actúa en un sentido simbólico que no tiene que ver con la normalidad de las sociedades civiles, pero eso es religión, eso es otra cosa muy distinta. Pero me parece que los próceres nos van diciendo cada vez menos cosas, nos van explicando cada vez menos, si es que nos explican algo, y más bien conservarían una posición de ingredientes fundamentales pero inevitables también de el contexto complejo de interpretación de la sociedad latinoamericana actual, que es lo que tiene que estar en el centro del esquema. Las sociedades de entonces como las de ahora no aciertan o fracasan porque tengan un iluminado o un fracaso o un fracasado en su centro, sino porque bueno, hay una cantidad de tejidos en ese momento, ¿no? o incluso que aglutine. ¿Por qué aglutina? Porque existen unas condiciones previas de complejidad social, política, cultural, simbólica. Yo creo que tenemos que entrar en una etapa post-próceres lo antes posible. Este libro es un punto de partida que quedaría, digamos, que vía abre o realmente o cierra una etapa. ¿Usted qué considera? Todos los libros son manuscritos intermedios, ¿no? Es dificilísimo responder. Quiero decir que si, digamos, cierra una forma o un periodo de ver la historia y abre caminos para estudiar nuevo, o realmente abre nuevos caminos que se puedan seguir. Creo que deberíamos empezar a pensar en las continuidades. Creo que tenemos que ponernos a pensar en las naciones del español, por utilizar un término de un texto que escribí hace un tiempo, y tenemos que empezar a pensar mucho más en el futuro. Y el futuro son las industrias del conocimiento, el futuro son las industrias culturales, el futuro son los conglomerados de medios de comunicación. Por lo menos una parte del futuro está ahí. Y bueno, hablamos la segunda lengua global. Tenemos una comunidad de receptores de más de 400 millones de personas. La post-experiencia imperial sobre la cual me encuentro en este momento reflexionando tiene mucho que ver con todas esas continuidades. Hablábamos hace un rato de los 2,5 millones de migrantes españoles que cruzan el Atlántico para hacer las Américas entre 1880 y 1920, o de los también millones de latinoamericanos que han venido a residir a España en la década reciente y un poco más, ¿no? Tenemos que pensar en esos términos de conglomerados complejos de cultura, de civilización, de símbolos, y la experiencia post-imperial, todo lo que ocurrió luego de 1820 nos puede dar claves muy interesantes. ¿Qué enseña la historia y por qué no nos fijamos tanto en ella? Si es cierto que esa frase de hay que saber historia para no volver a repetirla, ¿no? Sí. Adquirir cultura cuesta trabajo. Leer es delicioso, pero tienes que sentarte en una silla, encontrar un espacio, encontrar un tiempo. Cada uno tiene que hacer una reflexión sobre la calidad emocional e intelectual de la vida que quiere. La cultura nos hace libres y la historia, saber historia, nos hace libres. Es una apuesta que está ahí y cada uno tiene no solo el derecho, sino el deber también, yo creo, de aprovechar esa oportunidad. Así que, como decías, mencionabas en la frase de Cicerón, yo creo que tenemos la obligación de hacernos libres cada día, y leer un libro y leer historia en este caso tiene que ver con ello. Por otro lado, hay que reconocer que ha habido un
una etapa en la cual la narración dentro de los libros de historia se había relegado. Hubo una dejación al respecto por parte de, bueno, pues unas tendencias historiográficas, y yo quisiera decir a los grandes públicos, o aprovechar la oportunidad para decir que hay excelentes libros de historia, muy bien escritos, muy bien narrados, que esa frase que a uno le reconcome un poco de que un libro de historia está también escrito como una novela, hay que darle la vuelta. Hay que decir que ya quisiera muchas novelas están también escritas como un libro de historia, y animarles a leer no ficción y a leer libros de historia que tienen que ver con la realidad, no tienen que ver con la invención. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que nos hacen más libres y nos hacen mejores los libros de historia. ¿Y por qué no leen estos libros nuestros gobernantes? Bueno, vamos a tener esperanza en que en los siguientes 200 años lean muchísimos más libros de historia, y sobre todo nos ayuden y se conceden a sí mismos la posibilidad y la aventura de tener una visión compleja de una realidad compleja, porque no hay soluciones simples a problemas complejos, y para llegar a las soluciones complejas de problemas complejos hay que leer mucho, hay que leer mucha historia, hay que leer muchas humanidades, hay que tener la sensibilidad ante el protagonista fundamental de la historia, que es el ser humano. Y ya para terminar, un futuro común también para España y América Latina, otros 200 años, aunque esos 200 años anteriores hayan estado un poco separados. Yo creo que no se plantea como posibilidad, ya está ahí, ya hay 2,5 millones o lo que sea la cifra oficial más el extraoficial de latinoamericanos que viven aquí. Nunca se ha deshecho la nación imperial entendida como nación de lengua, como nación con vinculaciones religiosas o como nación con estilo de vida común, aunque también hay una enorme ignorancia en España sobre América, que es lamentable. En ese sentido, pensar en el futuro es pensar en lo que tenemos en común y lo que podemos hacer juntos, más allá de estas entelequias del nacionalismo o del irracional populismo que algunas veces puede servir para tener un titular, pero que al día siguiente no es más que el desierto. Y América Latina es Occidente, quiero decir, esto creo que no lo habíamos mencionado en la charla, pero queda patente en su libro, ¿no? Yo creo que la tradición, Octavio Paz, mexicano, lo dijo mucho mejor de lo que pueda decirlo uno, cuando dijo que América era el extremo occidente. América aporta a Occidente y a Europa la posibilidad de la utopía, el sueño, la construcción de algo que es mejor. Europa estropea la idea de utopía con las revoluciones en parte del siglo XIX, con los crímenes de la Revolución Francesa y los crímenes del estalinismo y de la Revolución Soviética, pero la posibilidad de soñar con un mundo mejor es una idea intrínseca al mundo americano, y en ese sentido es en el que por supuesto que América Latina es Occidente, es Grecia, es Roma, es lo urbano, son 5.000 años de cultura lo que hay detrás, más por supuesto la importantísima aportación africana y la importantísima aportación originaria indígena. Es en ese mestizaje donde podemos entendernos y donde somos originales, y por supuesto es lo mejor de Occidente, no solo es Occidente sino que es lo mejor de Occidente. Pues muchísimas gracias, Manuel Lucena, por habernos concedido estos minutos y por hablarnos de este libro, Naciones de Rebeldes, las revoluciones de independencia latinoamericanas, que no sé si tiene ya continuación o va por otros derroteros lo que usted prepara. Bueno, pues como le mencionaba antes, creo que voy a continuar alrededor de la idea de las continuidades de la independencia y lo que queda de los imperios. La experiencia imperial española y europea, creo que es muy importante elaborar una reflexión sobre ella, en sentido comparado, en sentido de la historia global y no del pedir perdón por lo que nos ha hecho, sino más bien en pensar en el futuro a partir de lo que somos. Muchas gracias.